O sea, volvemos igual al mismo punto de antes, ¿verdad? De que si el contexto es bueno, un nutriente concreto no va a hacer daño, pero un nutriente concreto, si el contexto es malo, va a hacer daño. Eso es lo que eso es mi tesis, vamos a decir Sí. así, es. Mi Gym en Casa, episodio 161. Bienvenidos a una nueva entrevista, a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontraréis cursos y planes para aprender a entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea vuestro nivel. En los cursos aprenderéis la técnica correcta y las progresiones de los ejercicios que podréis llevar a cabo en los planes de fuerza o de cardio, o incluso hacer vuestra propia planificación. Además, tenéis cursos sobre movilidad básica y de escápulas para tener unos hombros sanos, así como el de sentadilla de descanso. También el de liberación miofascial, donde trato esos masajes que podemos darnos nosotros mismos con el rodillo de espuma después de entrenar. Y para los más atrevidos está el curso de pino básico y el de slackline o cuerda floja. Y cada mes un curso nuevo o plan de entrenamiento. Todo esto por tan solo 10 euros al mes. Venís cuando queréis y os vais también cuando queréis. Bien, dicha la intro de todos los días de este podcast patrocinado por vosotros mismos, ¿vale? Que solo estáis vosotros detrás. De ahí que pueda decir que totalmente tranquilo, que es independiente. Bien, hoy tenemos una entrevista, para mí quizá la más importante, lo que más contenido difícil tiene. Dicen que cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Pues bueno, después de 2 años de podcast, creo que ya he adquirido el conocimiento suficiente para poder hacer a Pedro Carrera Bastos, que es el invitado de hoy, preguntas difíciles en cuanto, sobre todo, a alimentación evolutiva, ¿vale? Alimentación ancestral, llamarlo dieta paleo, llamarlo como queráis, pero al fin y al cabo, preguntas que de verdad van un poco al límite, desde luego, de mi conocimiento, por eso he dicho lo del maestro, y también en del conocimiento que tenemos, ¿vale? Pedro realmente, cuando hay cosas que reconoce, él dice que son especulaciones, lo cual es pues lo mejor que... No lo mejor, porque es una faena no tener el conocimiento claro de decir, no, es que esto es blanco y es blanco, ¿no? Pero cuando no sabemos si es blanco o es gris claro o es gris oscuro, pues lo más sensato y lo más sabio pues es reconocerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver realmente hoy, pasando por poblaciones ancestrales desde Kitava, los Inuit, también los Tsimane, vamos a hablar de ellos. Vamos a pasar por estas poblaciones, por la alimentación evolutiva, y ver de todas lo que comía esta gente, el estilo de vida que tenía, ver cómo podemos adaptar eso, ¿vale? Hablaremos también de grasas saturadas, de hidratos de carbono, de porcentajes de hidratos, y al final veremos pues que lo que importa que es el estilo de vida en general, ¿vale? Y que un parámetro concreto, por ejemplo, grasa saturada, un nutriente concreto, en la visión global de todo el estilo de vida, pues no nos dice nada, ¿vale? Y realmente un nutriente concreto en un estilo de vida saludable pues es neutro o es bueno, podemos decir, y cuando está la cosa mal, pues un nutriente concreto pues también nos hace mal, ¿vale? La frase mítica de al perro flaco todos son pulgas. Bueno, también hacer una mención a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario, que entrevistó a Pedro pues hace creo que un par de meses. Yo tenía a Pedro apuntado para hablarle sobre lácteos, aquí hace ya tiempo, y cuando escuché esta pregunta con Marcos dije, este hombre sabe un montón sobre esta alimentación evolutiva, me puede resolver muchas dudas que tengo yo de ciertas poblaciones, y oye, qué mejor que traerle. Entonces, podría ser, no sé si igual es demasiado no llamarlo segunda parte de esa entrevista, no lo sé, vamos... Es diferente, pero decir pues también que me he inspirado en ella, y que si os interesa este tema, también la entrevista esta que le hizo Marcos, que os dejaré en las notas del episodio, pues también os va a gustar.
Así que nada más, bueno, listos ya para la entrevista, sentaros tranquilamente allá donde estéis, o bueno, si estáis paseando o lo que sea, que va a ser larga, intensa, pero vais a aprender un montón. Y al final, sobre todo, yo creo lo más importante, sacamos conclusiones prácticas de qué echar al carro del supermercado, ¿no? Que al final es de lo que se trata, de poder aplicar de forma práctica pues todo este conocimiento a nuestro día a día y a nuestra alimentación. Así que venga, vamos ya con la entrevista. Muy buenas, Pedro. Bienvenido al programa y muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. Es un placer. Cuéntanos un poco, para quien no te conozca, quién es Pedro Carrera Bastos y a qué te dedicas. Bueno, yo soy portugués, pero tengo también orígenes gallegas y catalanas por parte de mi madre. Entonces soy ahí una mezcla ibérica, vamos a decir así. Tengo 42 años, soy dietista nutricionista. Estoy cursando mi doctorado en Ciencias Médicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lund, estudiando temas relacionados con nutrición, metabolismo, inflamación, y a nivel profesional imparto cursos y ponencias, bueno, un poco por todo el mundo. Colaboro con algunos grupos de investigación. En España, por ejemplo, colaboro con el profesor Alejandro Lucía de la Universidad Europea de Madrid. Y además de eso, soy cofundador de una empresa ibérica de formación en nutrición llamada NutriScience, en donde también trabajan conmigo mis amigos y que yo considero grandes referentes en nutrición, que son Fernando Mata, Óscar Picasso y Malan Fontes, que todos ellos son españoles. Entonces, resumiendo, esto sería mi biografía, diría así. Óscar ya ha pasado por aquí también, por el podcast, hace ya tiempo. También ha hablado un poco de la dieta paleo, de los mitos que hay sobre ella. Bueno, escuché tu entrevista, la entrevista que te hizo Marcos Vázquez hace pues un mes o dos que se publicó, y hablabas de Kitava, hablabas de los Simane, de enfermedad cardiovascular, de los Inuit. Y de esa entrevista me surgieron dudas que ya yo tenía, y dije, bueno, a ver si Pedro quiere pasarse por el podcast, porque realmente te tenía apuntado para una entrevista sobre lácteos, porque también he escuchado varias entrevistas tuyas sobre el tema, pero dije, no puedo dejar pasar esta oportunidad de hablar sobre, o sea, de profundizar más aún sobre estos temas, ¿no? Sobre el tema de Kitava, Simane, Inuit y demás. Así que bueno, ese es el tema principal que tenemos hoy en la entrevista, y sobre preguntas yo creo bastante difíciles al límite, ¿no?, del conocimiento que te voy a hacer hoy. Así que si quieres empezamos por Kitava, el estudio de Kitava. De hecho fue el segundo episodio de este podcast hace ya 2 años que hablé sobre eso, sobre el estudio de Staffan Lindeberg. Cuéntanos así un poco por encima, bueno, en qué se basó el estudio de Kitava, por recordar un poco, y ya si te parece pasamos con las preguntas. Claro, muy bien, pues... Kitava es una pequeña isla, tiene 25 kilómetros cuadrados aproximadamente, está en la costa este de Papúa Nueva Guinea, en el Océano Pacífico, tiene una latitud baja, o sea, 8 grados sur, tiene un clima tropical, una temperatura media anual de 28 grados, y esto significa que los habitantes de Kitava tienen exposición solar crónica a lo largo del año, lo que tiene implicaciones a nivel de la vitamina D y posiblemente otras implicaciones más allá de la vitamina D. ¿Y por qué Kitava ha sido noticia? Ha sido noticia porque a finales de 1990 mi antiguo supervisor y amigo y desafortunadamente fallecido Staffan Lindeberg, que era un médico e investigador y músico también sueco, que ha estudiado esta población, y la ha estudiado, y yendo allí a vivir, llevó incluso a su mujer y a sus hijas, y han vivido allí 7 semanas con ellos. Estábamos hablando de una población que vivía en condiciones muy distintas de las condiciones en que vivíamos nosotros, incluso en 1990, y en este caso vivía Staffan y su familia en Suecia. Entonces estamos hablando de no tener electricidad, no tener teléfonos, no tener vehículos a motor, excepto un barco que apenas era utilizado,
bicicleta había una sola, una población de más de 2.000 personas, o sea, la influencia de la civilización occidental era mínima. Sin embargo, lógicamente había algo de alimentos occidentales, pero lo que ellos gastaban cada año, cada persona cada año, era menos de $1. O sea, menos de $1 per cápita al año era lo que ellos gastaban en alimentos que ellos propios no tenían en la isla, o sea, alimentos occidentales, vamos a decir así. Lo que Staffan ha encontrado fue una población que aún vivía de una forma muy tradicional. Has dicho, muy bien dicho, muy tradicional, no has dicho paleolítica, porque realmente sí que ellos cultivaban sus hortalizas, ¿no? Cultivaban, sí, cultivaban algo de maíz y cultivaban tubérculos. También tenían varios tipos de fruta y además de eso tenían también gallinas, a pesar que eso no la ingerían, no ingerían a diario. Entonces sí que cultivaban algunos alimentos de origen vegetal. Tenían también algunos frutos secos, algunas legumbres. Y esto significa que estamos hablando de una dieta que no podemos decir que era una dieta paleolítica, pero también no podemos decir que es la típica dieta que los agricultores de Europa ingieren o ingerían. Entonces estaría algo en el medio, vamos a decir así. O sea, comparando la alimentación de Quitaba con la de nuestros abuelos, bueno, o yendo más allá, para asegurarnos con nuestros bisabuelos que vivieran en zonas rurales, que también cultivaban sus cereales, sus legumbres, sus hortalizas y de vez en cuando cazaban algo, no veo tanta diferencia. ¿Cómo lo ves tú ahí? Yo donde veo alguna diferencia es que, en primer lugar, como tú sabes, mismo entre nuestros bisabuelos, ellos han empezado a estar algo expuestos, algo, no mucho, pero algo expuestos a alimentos occidentales, algo que en Quitaba, como te he comentado, no tenía prácticamente expresión. Entonces hablamos de menos de $1 al año por persona, en 1990, gasto en alimentos occidentales. Entonces esto significa que prácticamente su dieta era constituida por los alimentos que tenían en la isla, y era una dieta más variada y también desde el punto de vista nutricional, creo yo, más nutritiva que la de muchos agricultores en Europa, que incluían a nuestros bisabuelos, tatarabuelos. Por lo que la prevalencia de hambre y desnutrición en Quitaba probablemente era menor, y sin embargo Staffan no ha encontrado evidencia de hambre y desnutrición en esta isla. Y como tú sabes, en varias regiones de Europa, regiones rurales, la hambre y la desnutrición era algo que ocurría, y eso ha llevado incluso a varias inmigraciones. Tienes una que es quizás uno de los mejores ejemplos, que es la inmigración desde Irlanda hacia Estados Unidos, cuando hubo la hambre causada por la falta de patata, que era la base de la dieta de muchos irlandeses, por ejemplo. Entonces hablamos de los agricultores hacer una dieta que es más monótona y basada en apenas algunas culturas, y eso hace con que cuando una de esas culturas no la consigues ese año, por lo que sea, por microorganismos, o sea, por alguna epidemia, o por otros motivos, el clima, lo que sea, la probabilidad de que ellos puedan tener hambre y desnutrición aumenta de forma significativa. Sin embargo, si tu dieta es variada, entonces la probabilidad de que eso ocurra es menor. Y como también hablamos de una isla tropical, donde estas variaciones climáticas son menores de lo que ocurre en los climas como los nuestros, también la probabilidad de que ellos no puedan tener acceso a alimento es menor. Entonces yo creo que esa es una gran diferencia. Otra después es la propia dieta, los propios tipos de alimentos que serían distintos, y por ello podrán tener también distintos impactos en nuestra fisiología. Por ejemplo, la dieta tradicional de Quitaba era constituida por pescado, no mucho, hablamos de unos 80-85 gramos al día,
tubérculos, eso sí que estaba en una cantidad relativamente alta, fruta, coco y varios otros alimentos de origen vegetal, como yuca, como hojas, como frutos secos, legumbres, algún maíz, y no todos los días, de vez en cuando, algo de gallina y algo de cerdo. Pero había una casi total ausencia de grasas aisladas, o sea, aceites, mantequilla, margarinas, lácteos, no estaban presentes también en la dieta de esta población, azúcares aislados no estaban, y alimentos procesados prácticamente tampoco estaban. O sea, la dieta equitaba era distinta de la dieta de nuestros abuelos, aunque la dieta de nuestros abuelos era, lógicamente, tenía mucho menor contenido de alimentos procesados, ultraprocesados, azúcares aislados, que la dieta que hoy tenemos, lógicamente. Pero aún así, la dieta equitable era distinta. La dieta de nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos que vivían en medios rurales, ya no hablo de los que vivían en las ciudades, hablo de los que vivían en medios rurales aquí en Península Ibérica, era una dieta que, aunque fuera una dieta basada en, ahora se está muy de moda utilizar ese término, basada en comida real, la verdad es que era una dieta más monótona y en que la base muchas veces eran cereales. Eso te quería preguntar. Bueno, dando por garantizado el suministro, que no hubiera época de hambruna y demás, en los cereales que tomaban ellos, con el procesado que hacían ellos, pues eso, una fermentación más lenta, digamos, mejor elaborado, digamos, ¿no? Que hoy en día que va la cosa como más rápida, es un trigo, otra variedad, harina más refinada. ¿Ves mucha diferencia en si los hubieran estudiado en aquella época en cuanto a enfermedad cardiovascular de Quitaba? ¿Realmente ese pequeño factor crees que hubiera sido determinante o qué peso podía tener? Al final son un poco especulaciones, ¿no? De lo que estamos hablando, no lo sabemos a ciencia cierta. Totales especulaciones, amigo, sí, porque realmente este estudio en Quitaba ha sido hecho en 1990 y tiene varias limitaciones, porque ir al terreno como él fue, no existiendo ninguna condiciones, es muy difícil. O sea, ha hecho electrocardiogramas, ha hecho entrevistas, ha obtenido muestras de sangre y de cabello de estas personas, ha hecho evaluaciones antropométricas, pero las mediciones modernas que hoy conseguimos hacer, él no ha conseguido lógicamente hacerlas. Y como no podemos volver atrás para saber también cómo estarían nuestros antepasados, nuestros tatarabuelos, y bisabuelos en los medios rurales, tampoco podemos decir a ciencia cierta que Quitaba tenía mejor salud que ellos. Aún así, hay algunos datos de poblaciones, por ejemplo, mediterráneas. Tenemos, por ejemplo, Creta, incluso Creta en 1960, que era aún bastante rural. Quizás no tanto como hace más de 100 años nuestros bisabuelos y tatarabuelos, pero aún así era rural. Y aún así en Creta la prevalencia de diabetes en la Creta rural era del 5% en 1960. En Quitaba, en la muestra que Staffan ha estudiado, la prevalencia de diabetes era 0. Entonces eso es distinto. Y lo que tú ves en varias poblaciones rurales que viven más cerca del Ecuador, y en que la dieta es más variada y que no se basa tanto en cereales, con algunas excepciones como en algunas poblaciones de África, lo que tú encuentras o lo que tú encuentras en la literatura era una aparente muy baja prevalencia de enfermedad cardiovascular, síndrome metabólico, diabetes tipo 2. Y otras enfermedades degenerativas crónicas típicas de la civilización. Sin embargo, en algunas poblaciones rurales como esta que te comentaba en Creta, eso ya no es exactamente así. La prevalencia es más baja que la que tenemos en las sociedades ya industrializadas, pero aún así no era tan baja como en estas sociedades. Claro que para que tú puedas decir a ciencia cierta que, que Quitaba tiene realmente menor prevalencia y otras poblaciones más similares a Quitaba también menor prevalencia de lo que ocurre en los agricultores de Europa, tú necesitarías hacer un estudio en que pudieras controlar
la edad, el sexo y varias otras variables. Eso no ha sido hecho, entonces seguimos especulando. Uh-huh. Qué interesante lo que me ha dicho de Creta, el 5% en diabetes, y en Quitaba, a pesar de ser una dieta alta en carbohidratos, un 70%, no había diabetes. Cuando la gente defensora, bueno, hay un poco, ya sabes, esto de low carb, pues, o sea, todos estos sectores que hay en esto del mundillo, ¿no? Cuando estas personas argumentan que el problema es un exceso de carbohidratos, más bien con estos datos que tenemos, que tampoco son muy completos, parece más bien que apunta a la fuente de los propios carbohidratos más que el porcentaje, ¿no?, en la dieta. Sí, la fuente lógicamente tiene un impacto que quizás sea más importante que la cantidad total, porque realmente en Quitaba la dieta de estos habitantes, el 69% de las calorías totales ingeridas a diario venían de hidratos de carbono, solo un 10% de proteína y un 21% de grasa. Y entonces esto significa que decir que los hidratos de carbono per sí son causa de diabetes, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, no es verdad. No es verdad si tenemos en cuenta los datos de Quitaba y de varias otras poblaciones y el mundo. Pero aquí hay que tener en cuenta todo el contexto. Entonces no podemos solo enfocar los macronutrientes, como tú bien has dicho, tenemos que enfocar también las fuentes de ellos, quizás mucho más importante, y tenemos que enfocar también el estilo de vida. Y aquí entran varias variables, y te digo solo algunas. Por ejemplo, en Quitaba la dieta no era hipercalórica, y la actividad física representaba 1,7 veces la tasa metabólica basal. No estamos hablando de un deportista de élite, pero estamos hablando de alguien que tenía actividad física regular, o sea, o sea, frecuente, quiero yo decir. O sea, no estamos hablando de una persona sedentaria como ocurre en nuestro mundo. Por ejemplo, en una muestra de 138 habitantes de Quitaba, entre los 40 y los 60 años, Staffan no ha encontrado un único caso ni de obesidad, ni siquiera de exceso de peso. Mientras que una muestra de suecos sanos de la misma edad y sexo que él ha utilizado como grupo control, la prevalencia de exceso de peso fue en torno de los 35%. Y además de eso, él también ha analizado la ratio cintura-altura y era menor en Quitaba que en suecos. Y esto, o sea, la ausencia de obesidad, en especial obesidad visceral, ya podría explicar también la buena salud metabólica que él ha encontrado en los habitantes de Quitaba. O sea, él ha visto que la insulina en ayunas, la glucemia en ayunas, la leptina sérica en ayunas, eran todas más bajas en Quitaba que en un grupo de suecos de la misma edad y sexo. Y no aumentaba con la edad, como ocurría en Suecia, por ejemplo, con la glucemia y con la insulina. Para que tengas una idea de los valores, la glucemia en los Quitaba variaba entre 56 y 81 miligramos por decilitro, mientras que en suecos sanos variaba entre 83 y 106. Y cuando hablas de insulina, en los Quitaba variaba entre 3 a 6 unidades internacionales por mililitro, mientras que en Suecia variaba entre 4 a 11. Y se considera normal, entre comillas, hasta 16 unidades internacionales por mililitro para la insulina de ayunas. Y también relacionado con la composición corporal y con esta buena sensibilidad a la insulina que la encontraba en Quitaba, está la presión arterial, que en Quitaba era significativamente más baja que en Suecia. Entonces, no ha encontrado Staffan realmente evidencia que esta población tuviera alteraciones metabólicas como ocurre en varias poblaciones, en un porcentaje significativo de varias poblaciones industrializadas, en que hay alteraciones de la sensibilidad a la insulina, alteraciones de la glucemia en ayunas, de la presión arterial, de los lípidos plasmáticos, etc. O sea, estamos diciendo entonces que en esta sociedad que tenía una dieta alta en hidratos de carbono, no había, o había, por lo menos en la muestra que él ha analizado, una ausencia de síndrome metabólico. A pesar también de que tomaban un alto consumo de fructosa,
a través de la fruta. Pues en el mundo de la nutrición igual está un poco mal visto quizá un exceso de fructosa, lógicamente, a través de bebidas azucaradas, pero quizá también de mucha fruta, ¿no? ¿Ves problemático un consumo elevado de frutas que podemos encontrar en el supermercado? No las que tomaban ahí en Quitaba, bueno, que también podemos encontrar más o menos las mismas, ¿no? Aunque no será exactamente igual. Sí, porque en Quitaba ingerían prácticamente frutas tropicales, cuyo contenido en glucosa, sacarosa o aislada, o sea, fructosa, porque tú en la fruta puedes tener glucosa, puedes tener fructosa y puedes tener las dos juntas, tener sacarosa. Y entonces la cantidad de fructosa que tú encuentras en varias frutas tropicales incluso podrá ser superior a la cantidad de fructosa que encuentras en algunas frutas que ingerimos nosotros hoy, con algunas excepciones, como por ejemplo la manzana, que esa sí tiene más fructosa. O sea, lo que quiero decir es que en Quitaba, donde la ingesta media de fruta al día era de 400 gramos, casi medio kilo, sí que podría haber un consumo de fructosa moderado a elevado si tenemos en cuenta lo que algunos estudios observacionales sugieren como siendo el límite a partir del cual podríamos tener efectos adversos. Y hablan de 50 gramos, a partir de esos 50 gramos podríamos empezar a tener efectos adversos. Pero aquí estamos hablando de estudios observacionales en poblaciones occidentalizadas, expuestas a otro tipo de dieta, otro tipo de estilo de vida. Estamos hablando, además de eso, en gran parte de fructosa, que como tú has dicho, es fructosa que viene en la forma de azúcar. Entonces hablamos de azúcar añadido a alimentos y muchas veces de bebidas. Entonces la cantidad total es importante, diaria, pero también es importante la tasa de llegada de la fructosa al hígado, por ejemplo. Entonces, no solo la cantidad total de fructosa importa, pero también importa la velocidad en que ella llega al hígado, en especial al hígado, porque gran parte de ella es metabolizada en el hígado, y también importa mucho el resto de la dieta. Si es una dieta hipercalórica, los efectos de la fructosa serán distintos. Si es una dieta iso o hipocalórica, si hay más actividad física o menos, eso también importa. Si hablamos de alguien que ya tiene un estilo de vida que le lleve a alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina, entonces una mayor ingesta de fructosa en esa persona podrá tener algunos efectos adversos. Si es alguien que tiene una buena sensibilidad a la insulina, la fructosa quizás no tenga ningún efecto adverso. O sea, es muy difícil decir que dar una respuesta totalmente clara, porque depende de muchísimas variables. Ahora, lo que también te puedo decir es que los estudios de intervención que han demostrado realmente que la fructosa causa alteraciones adversas son estudios con fructosa aislada y en cantidades elevadas, más elevadas de lo que tú consigues normalmente con la fruta. Entonces, esto significa que decir que la fruta, porque tiene fructosa, puede ser peligrosa, es una visión simplista. Claro que existen casos en que tú quizás deberías reducir la ingesta de fructosa a partir de la fruta, como personas que tengan, por ejemplo, síndrome metabólica con aumento del ácido úrico, personas que tengan intolerancia a la fructosa, o sea, casos específicos. Pero personas sanas, que tienen un estilo de vida adecuado, que hacen ejercicio físico, yo creo que no deberían tener miedo de la fruta. Me gusta el apunte que has hecho también de que los estudios que apuntan a que la fructosa es problemática suelen venir de eso, de bebidas azucaradas. El otro día un amigo mío que es muy low carb me mandaba, mira, fructosa, y pues no sé si acompañaba obesidad o no sé qué, bueno, qué resultado negativo tenía, y lo lees y venía de bebidas azucaradas. Y dice, claro, es que esto no es fructosa de la fruta, o sea, es que son cosas diferentes, ¿no? Aunque la fructosa sea fructosa, pero dependiendo de dónde venga, como bien has dicho, ¿no? Y entran muchos factores en la ecuación. Sí, la matriz en que está, o sea, el alimento, eso también va a influir.
la fructosa que tú ingieres a partir de la fruta, no hablo del zumo de fruta, hablo de la fruta que tú ingieres a partir de la fruta, la velocidad con que ella llega. Primero, la cantidad total que tienes en la fruta no es muy alta. Sin embargo, tú puedes beber en una única bebida azucarada más de 50 gramos de fructosa fácilmente. Bebes eso en muy poco tiempo. Claro. Pero estamos hablando de la forma líquida. Para que tú consigas llegar, por ejemplo, una manzana media tiene aproximadamente unos 11 gramos de fructosa. Entonces vamos a ponerlo con 10. Tenías que ingerir aproximadamente 5 manzanas para poder llegar a esos 50 gramos de fructosa que conseguirías fácilmente con una bebida. Comer 5 manzanas, primero, no es algo fácil, que todo el mundo lo haga, y después tarda más tiempo, lógicamente, que beber una bebida, y la velocidad de absorción será también menor porque la manzana contiene fibra, por ejemplo, y la fructosa está en una matriz mientras que en la bebida no está, o sea, ya está disponible. Entonces, esto todo influye en la matriz en que es ingerido, bebida o alimento, y todos los factores que he comentado y posiblemente varios otros que afectan a tu respuesta a la fructosa y a los hidratos de carbono en general. Perfecto, Pedro. Vamos a pasar a la proteína. Vamos a seguir con Kitava. Consumían tan solo un 10% de este macronutriente. Más o menos se encuentra dentro de las recomendaciones de la OMS, ¿no? Yo he sacado aquí un poco la cuenta. En una dieta de 3.000 calorías más o menos por una persona de 70 kilos estaría en 1 gramo por kilo de peso. Pero queda algo por debajo de lo que los estudios apuntan óptimo en deportistas, ¿no? Considerando a los habitantes de Kitava como tal debido al nivel de actividad física que me comentabas. ¿Qué opinas de esto? Bueno, aquí voy a especular una vez más. Desafortunadamente, mucho de lo que estoy diciendo es especulación, por ello, pero yo no conozco toda la literatura y tampoco creo aún que todas estas cuestiones estén totalmente solucionadas. Entonces, voy a especular basado en lo que yo conozco de la literatura. Entonces, si tú tienes en cuenta los varios factores que influyen en la síntesis y el catabolismo proteico, me resulta a mí difícil creer que la cantidad de proteína necesaria para mantener una adecuada masa muscular en alguien que toda su vida ha seguido la típica dieta y estilo de vida occidentales sea igual a la de un habitante de Kitava o de otra sociedad tradicional. Por ejemplo, hay evidencia que el ejercicio es de los principales factores para preservar la masa magra. Y como sabes, la prevalencia de sedentarismo en países como los nuestros, España, Portugal y varios países industrializados, es muy alta. Y en poblaciones tradicionales, como es el caso de Kitava, la actividad física es moderada a alta. Por ejemplo, en Kitava, como he comentado, el gasto energético que viene de la actividad física representa 1,7 veces el gasto energético basal. Entonces hablamos ya de un nivel de actividad física moderado a activo. Eso es un punto que yo creo que es importante y que ahí sí, eso ya lleva también a que la recomendación de proteína para esta población y para una población que sea sedentaria sea distinta. Otro punto importante es la inflamación crónica, que es causada en gran parte, es un fenómeno que en gran parte es causado por una dieta y un estilo de vida inadecuados, incluyendo el sedentarismo. Y esto sabemos que la inflamación crónica genera, por un lado, un aumento del catabolismo proteico, y por otro lado, muscular, y por otro lado, generan resistencia a estímulos anabólicos, resistencia anabólica. O sea, la inflamación crónica puede hacer con que tú necesites ingerir más proteína para poder tener el mismo efecto que una persona que no tenga inflamación crónica en el aumento o la manutención de la masa muscular. Y sabemos que en ancianos que tienen, muchos de ellos, inflamación crónica de bajo grado, esta parece ser una de las principales razones por las cuales ellos parecen necesitar de mayor cantidad de proteína para mantener la masa muscular cuando comparados con individuos más jóvenes. Pero de cualquier modo también sabemos que en Kitava existen varias personas, a pesar que existen varias personas con una buena masa magra, una buena composición corporal en general, pero viendo las fotos que Staffan ha obtenido allí y principalmente los datos antropométricos
que él ha obtenido también, no me parece que existiera nadie que fuera extremadamente musculado y no había nadie que fuera un deportista de élite. Entonces, yo lo que puedo concluir de esto son tres cosas. En primer lugar, que probablemente si el objetivo es aumentar la masa muscular, quizás la cantidad de proteína que ingiere en Kitava pueda que no sea suficiente. Y ahí necesitemos lo que varios estudios hechos con poblaciones de países industrializados ha concluido sea lo que quizás necesitemos. El segundo punto, la segunda conclusión de esto es que cuando somos jóvenes y aún tenemos suficiente flexibilidad metabólica, hormonal, inmunológica, quizás necesitemos de menos proteína que cuando somos ya mayores y o estamos enfermos. Y la tercera conclusión, y aquí no conozco datos que apoyen lo que digo, por lo que estoy solo especulando, quizás necesitemos de menos proteína para obtener o incluso mantener una adecuada masa magra si nuestro estilo de vida y dieta son adecuados y evitamos las típicas alteraciones fisiopatológicas que presentan muchas personas mayores y varias personas incluso de media edad, como es el caso de la inflamación crónica de bajo grado. Muy bueno, Pedro. Vale, sí. Es que hay lo que has comentado de que la propia actividad física hace que conserves esa masa muscular. Yo he leído un poco opiniones encontradas en este sentido, ¿no? A veces, por ejemplo, a un ciclista que apenas hace trabajo, digamos, de hipertrofia para conservar esa masa, le recomendaban más. En cambio, al que hacía trabajo de fuerza, en unos sitios recomendaban más, pero en otros, como bien has dicho, ese propio trabajo de fuerza hacía que necesitara menos proteína para conservar esa masa muscular, ¿no? O sea, un poco ahí en ese... Sí, pero no hablo de... Yo no hablo de deportistas. Sí, te entiendo. O sea, sí, extrapolándolo, yo lo extrapolaba un poco al campo a nuestro mundillo, digamos, deportivo, pero sí, tú estás hablando de estas poblaciones ancestrales, no de que no entrenaban, digamos, ¿no? Sí, ahí ya estamos hablando de algo distinto. Sí, de otra cosa. Por ejemplo, si estamos hablando de, por ejemplo, hacer una dieta con deficiencia energética, pues ahí sabemos que el ejercicio, ahí puede, claro que si haces una dieta con hipocalórica, se sabe que el aumento de la proteína lleva a que pierdas menos masa muscular, pero también se sabe que el ejercicio físico también lo hace. Entonces, esa, por ejemplo, es una evidencia. O sea, el ejercicio físico podrá también ser un factor más en la preservación de la masa magra y quizás sea uno de los factores más importantes en la obtención de una masa muscular adecuada. El problema que confunde todo esto es que tú estás hablando de nuestro mundo en que tú tienes personas que hacen ejercicio y que no es que coman mal, vamos a decir así, si teníamos en cuenta las recomendaciones típicas para nuestro mundo, pero quizás tampoco tengan la dieta y el estilo de vida ideales. Y si hablamos de Kitava, que es una otra dieta, un otro estilo de vida, quizás eso, porque no lleva a alteraciones, aparentemente, también estoy especulando, aparentemente a alteraciones hormonales, metabólicas e inmunológicas, como es el caso de la inflamación, que puedan llevar a que tú necesites de ingerir más proteína, ellos puedan, con una dieta que no sea alta en proteína, conseguir tener una buena masa muscular, pero como he comentado, llegar a tener bastante masa muscular, como ocurre a unos atletas de fuerza, haciendo solo ingiriendo la cantidad de proteína que se ingiere en Kitava y con la típica dieta de Kitava, yo ahí ya dudo que sea posible. Perfecto. Vamos a pasar a las grasas, ya vamos terminando con Kitava. El 17% eran saturadas. O sea, perdón, sí, de las grasas que tomaban en Kitava, que era un 20%, 17% eran saturadas. ¿Crees que influye el tipo de ácido graso saturado, que sea láurico, que tomaban en Kitava frente a palmítico, que suele ser el más consumido en poblaciones occidentales? ¿Y qué fuentes de uno y de otro podemos encontrar pues en el súper normal? Te pregunto siempre lo del súper porque al final es lo que tenemos a mano, ¿no?
Claro, 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 entiendo perfectamente. Sí, como tú has comentado, los principales ácidos grasos saturados en nuestra dieta y también en la dieta equitativa son el palmítico, el láurico y además de esos dos el ácido mirístico también. Sabemos que como el coco era la principal fuente de grasa total y de grasa saturada en la dieta equitativa, el ácido láurico en su dieta representaba el 8% de la ingesta energética total diaria, lo que es significativo, mientras que el ácido mirístico solo un 3% y el palmítico menos del 2%. Ya en la típica dieta occidental sabemos que los ácidos grasos saturados cuya ingesta es más alta son el palmítico, el mirístico y un cuarto ácido graso saturado que es el esteárico, que en la dieta de Kitava tenía muy poca relevancia. Y sabemos que eso puede tener sí alguna implicación clínica. Sabemos que el ácido láurico aumenta, tal como aumenta el mirístico y el palmítico, el colesterol total y las concentraciones también, no solo de colesterol total, pero de colesterol de las LDL. Pero sabemos que el láurico aumenta menos que el ácido, un poquito menos que el ácido palmítico y mirístico, no mucho menos, y sabemos que todos ellos aumentan las concentraciones también del colesterol de las HDL. Entonces, después lo que se ve es que la ratio colesterol total, colesterol de las HDL, que quizás sea más importante que solo mirar colesterol total o colesterol de las LDL o solo colesterol de las HDL, disminuye con el ácido láurico. Cuando sustituyes hidratos de carbono, que es normalmente lo que han hecho en estudios de intervención, cuando sustituyes hidratos de carbono por ácido láurico, tú tienes una reducción de la ratio colesterol total, colesterol de las HDL, en gran parte porque tienes un aumento significativo del colesterol de las HDL con el ácido láurico. Yo personalmente no creo que esto sea súper relevante, pero aún así tiene alguna implicación, en especial para personas que tengan ya dislipidemia. Y ahí, en ese caso, si queremos pasar a la práctica, o sea, como tú has dicho, al supermercado, entonces la principal fuente de ácido láurico que tendríamos sería el aceite de coco, o mejor aún, el coco. Una vez más, yo creo que, tal como la fructosa, aceite de coco no es lo mismo que coco. Y en Kitava no ingerían aceite de coco, ingerían coco, que es lo que ocurría en varias poblaciones del Pacífico. Tienes otros ejemplos, como por ejemplo los habitantes de una otra isla que es Tokelau, donde también había una aparente ausencia de enfermedad cardiovascular y donde la ingesta de coco era tan alta que la ingesta de grasa saturada era aún más alta que en Kitava, por ejemplo. Entonces el coco sería la fuente que tú podrías encontrar, aunque no sea tan fácil, lógicamente, aquí donde vivimos. Después, cuanto a las fuentes de ácido palmítico, estas son el aceite de palma, que está presente hoy en día en varios alimentos procesados y ultraprocesados, y es un problema también ambiental serio, porque sabemos que se están destruyendo varios ecosistemas para plantar palma, en especial en Indonesia. Después tienes como otras fuentes de ácido palmítico la grasa de la carne de vaca, de la grasa del cerdo, la grasa de las aves, y tienes también la mantequilla. Pero aquí es importante decir que no solo importa la cantidad que tú ingieres de estos ácidos grasos, pero también importa la cantidad que tu propio organismo produce y almacena. Y por ello yo creo que es interesante decirte que la cantidad de ácido palmítico en los ésteres de colesterol séricos en los habitantes de Kitava, entonces es una forma de evaluar como lo que tú produces y almacenas de ácidos grasos, era bastante elevada en Kitava, lo que no cuadra con la baja ingesta de este ácido graso. Y la explicación parece ser la elevada ingesta de hidratos de carbono en Kitava, porque sabemos que eso causa un aumento de la síntesis endógena de ácido palmítico. O sea, no somos lo que comemos, somos lo que nuestro cuerpo hace con lo que comemos, o mejor dicho, con lo que absorbemos de lo que comemos. Entonces, en ese sentido, a pesar que en Kitava la ingesta de ácido palmítico era más baja que en nuestro mundo, después ellos producían ácido palmítico y lo almacenaban. Y sabemos que eso podrá tener efectos adversos en algunas condiciones.
nosotros sabemos que el ácido palmítico y el ácido láurico pueden aumentar o activar, mejor dicho, respuestas inflamatorias y podrían contribuir para la inflamación crónica de bajo grado. Entonces, no solo el palmítico, pero incluso el láurico lo podrían hacer. Y sabemos que la inflamación crónica de bajo grado está en la base de varias patologías, también llamadas enfermedades de la civilización. Entonces, por ello podríamos decir que Inquitaban ingiere mucho ácido láurico, el efecto en los lípidos no parece ser adverso, pero podrá tener un efecto adverso en la inflamación. Por otro lado, no ingieren ácido palmítico, que ya tiene un efecto más adverso en los lípidos que el ácido láurico, pero también tiene un efecto en la inflamación similar al ácido láurico, y en Quitaba, a pesar que ingieren poco, producen bastante y lo almacenan. ¿Cómo quedamos en esto? Porque es entonces que ellos no tienen alteraciones metabólicas adversas. Quizás una de las posibles explicaciones es, en primer lugar, todo el estilo de vida, y en segundo lugar, porque en la dieta de Quitaba sabemos que la ratio omega 6 omega 3 era muy muy baja. Ingerían incluso 2 veces más omega 3, por lo menos 2 veces más omega 3 que omega 6, y eso no era porque ingerían mucho omega 3, pero sí porque ingerían muy poco omega 6. Y también cuando tú vas a medir en los ésteres de colesterol séricos de Quitaba los omega 6 y omega 3, tú ves que el estatus de omega 3 es alto y el estatus de omega 6 es muy bajo en Quitaba. Y sabemos que eso puede también aquí influir porque los omega 3 pueden inducir algo que es la resolución de la inflamación, y pueden además de eso frenar directamente algunos posibles efectos adversos del ácido palmítico y del ácido láurico. Entonces, en Quitaba tú tienes allí varias variables que actúan de forma sinérgica y que podrán explicar por qué, a pesar que tiene una dieta con un contenido mayor de ácidos grasos saturados y tienen mayor acumulación, producción y acumulación significativa de uno de ellos, que es considerado de los peores, que es el ácido palmítico, ellos no tengan enfermedad cardiovascular y alteraciones metabólicas que podrán tener personas con el estilo de vida occidental, la dieta occidental, que empiecen ahora a ingerir más ácido palmítico o incluso sustituir el ácido palmítico por el láurico. Joder, qué complejo es todo esto. Bueno, y por acabar con Quitaba y por hacer un poco también en lo que apuntas, ¿no? Que al final lo que más importa es el estilo de vida en general, aunque haya pequeños detalles que no cuadren mucho. Una de las últimas conferencias, yo creo que dio, presentaciones que dio Staffan, que la compartió Óscar Picazo hace pues un par de años cuando falleció, decía él que unos de los, o sea, que la mayoría de los habitantes, no sé si era el 70% o así, de Quitaba fumaban, ¿no? Y dices, joder, pero que una cosa que sabemos que es tan negativa para la salud, y la mayoría de ellos fumaban. ¿Qué lectura sacar de esto? ¿Influye también el tipo de tabaco que consumían o el que pues, se puede consumir hoy en día? Efectivamente, es verdad, 80% de las mujeres adultas y 76% de los hombres adultos fumaban en Quitaba, es bastante. Pero también es verdad que no hablamos de los cigarrillos modernos, entre comillas, y sí de hojas de tabaco liadas en hoja de papel o en hoja de palma. Y esa podría ser una aparente explicación para la aparente ausencia de enfermedad cardiovascular en Quitaba y otras poblaciones, puesto que sabemos que el tabaco es una de las causas de enfermedad cardiovascular. Y esto es algo que también se ha visto en otras poblaciones, por ejemplo, en los años 60 parecía haber una ausencia de muerte súbita en cazadores-recolectores del desierto del Kalahari en África, que tal como los habitantes de Quitaba también fumaban, pero era, como he dicho, tabaco liado en hoja de papel o en hoja de palma. De cualquier modo, yo pienso, y yo no soy un experto en tabaco, entonces de cualquier modo yo pienso, y aquí es mi opinión especulativa, que la explicación quizás sea más compleja, pero a la vez también más simple de entender.
es que la salud óptima no depende de un solo hábito, pero de varios. O sea, yo veo la salud óptima como el resultado de una gran ecuación con muchas variables, y estas variables pueden incluir el grado de exposición a contaminantes, la dieta, la actividad física, el sueño, los ritmos circadianos, el estrés y la exposición solar, entre varias otras variables, algunas de las cuales ni siquiera las conozco, porque estamos siempre descubriendo nuevas variables. Por ejemplo, en 1990 Staffen no imaginaba que la microbiota tenía un impacto tan grande como hoy estamos viendo que parece tener. Entonces, estamos siempre descubriendo nuevas variables que pueden explicar por qué una población tiene mejor salud que otra. Y esto significa que mismo que una variable sea negativa, como el tabaco, que sabemos que tiene varios efectos adversos, el resultado de la ecuación aún así puede ser positivo. Ahora, también es importante para que esto no termine aquí y la gente diga, bueno, Pedro Basta está diciendo que podemos fumar. Eso no significa que una persona haya cambiado la dieta y el estilo de vida para algo más próximo de lo que hacía en Quitaba, pueda fumar sin tener ningún efecto adverso. Yo creo que pensar así sería un gran error y, en mi opinión, arriesgado. Es que no podemos primero olvidar que nunca vamos a conseguir mimetizar el estilo de vida de Quitaba y su dieta al 100%. Y además de eso, como he comentado, existen varias variables allí en su estilo de vida que no conocemos. Entonces, al día de hoy intentaríamos mimetizar lo que ellos hacen basado en lo que conocemos de lo que ellos hacen. Pero aquello que no conocemos también podrá tener un impacto. Claro. Y como no conocemos, pues no lo vamos a aplicar. Entonces yo siempre soy escéptico cuando me hablan que podemos ingerir el alimento A o seguir la dieta B o adoptar el hábito C, como el tabaco, por ejemplo, que en estudios, y hablamos de hábitos o de alimentos o de dietas, que en estudios conducidos en poblaciones modernas tiene efectos adversos, pero que en aquel contexto no parece tener. Pero yo soy escéptico de eso porque para que realmente podamos decir, puedo fumar si sigo el estilo de vida de Quitaba y su dieta, yo diría, ok, pero para ello sería necesario que vivieras allí, en el local en que esa población vive, y exactamente en las mismas condiciones que ellos, y quizás también muy importante a lo largo de varias generaciones, porque muy probablemente existen alteraciones epigenéticas que influyen en las generaciones siguientes. Entonces, yo creo que quitar de allí el tabaco en ellos no parece causar problemas. Entonces yo voy a fumar y voy a tener un estilo de vida más próximo de los de ellos y eso no va a tener ninguna consecuencia adversa. Yo creo que esa posición podrá ser arriesgada. Te entiendo. Es que muchas veces desde aquí lo fácil es coger lo bueno, ¿no? Y lo obvio de estos estudios, pero me parece muy interesante y también es como avanzamos metiéndonos en las partes feas, ¿no?, del asunto, que puede ser esto, pero me parece genial, vamos, como lo has explicado. Voy a pasar un poco por alto los Tsimane. Bueno, vamos a pasar como al extremo opuesto, a los Inuit, a ver unas cuestiones sobre ellos, que son como los outliers, ¿no?, que sueles decir tú. ¿Tenemos algún estudio de calcio coronario como el de los Tsimane o alguna evidencia de que los Inuit no sufrían de enfermedad cardiovascular? La evidencia en los Inuit que yo conozco no es tan buena como la que tenemos en los Tsimane, que sí, como tú has comentado, han sido estudiados y muy recientemente, incluso han sido noticia en todo el mundo el año pasado, porque un equipo de antropólogos, Garvan y Kaplan, que llevan estudiando los Tsimane hace mucho tiempo, han publicado en la revista médica Lancet los resultados de su estudio con los Tsimane, y lo que ellos han visto es, cuando han analizado el calcio coronario determinado por tomografía computarizada en Tsimane, y hablamos de más de 700 personas, y hablamos de personas con edad de 40 años o más. Y ahí lo que ellos han visto es que los Tsimane, el 85% presentaban un calcio coronario de 0 y solo un 3% presentaban valores de calcio coronario por encima de 100, que es lo que
indica alto riesgo. Entonces, los que presentaban 0 tenían un riesgo muy bajo, y los que presentan entre 1 y 100 tienen un riesgo medio, y los que tienen valores por encima de 100, alto riesgo. Y fíjate que 85% tenía un riesgo muy bajo y solo un 3% tenían un riesgo elevado. Y el más interesante es que en los Tsimane de edad superior a 75 años, el 65% tenía depósitos de calcio en las arterias coronarias, no tenía depósitos de calcio en las arterias coronarias, o sea, el calcio coronario de 0, y solo un 8% tenía un calcio coronario de 100 o superior. Entonces, en los Tsimane parece haber evidencia de ausencia de enfermedad cardiovascular, a pesar que necesitarías de aún más pruebas que no solo el calcio coronario, se necesita más, pero también cuando tú analizas varios biomarcadores y varios factores de riesgo, por ejemplo, la prevalencia de obesidad, de hiperglucemia, deslipidemia y de hipertensión en los Tsimane eran muy bajas. Entonces, si combinas eso con lo que sabemos de lo que ellos han obtenido a partir de este estudio con tomografía, o sea, del calcio coronario, entonces sí puedes decir que en los Tsimane parece haber una ausencia de enfermedad cardiovascular. Cuanto a los inuit, los esquimales, la mayoría los conoce por esquimales, sí. Realmente eso no... O sea, esquimal quiere decir solo para... Porque hay quien diga inuit y quien diga esquimal. Inuit significa hombre, esquimal significa el que come carne cruda. Porque otras poblaciones que viven cerca de ellos los nombrarán así. Bueno, entonces de ahí que viene el nombre esquimal y que viene el nombre inuit. Y hablamos de poblaciones que habitan el Ártico, como Canadá, Alaska, y también más recientemente han también empezado a ocupar, ¿cómo llamáis en español? ¿Groenlandia? Groenlandia, sí. Groenlandia, gracias. Y entonces estamos hablando de poblaciones que habitan en el Ártico. Y como tú has dicho, que tienen una dieta muy extrema, porque aparentemente la ingesta de hidratos de carbono es bastante menor que en otras poblaciones, claramente menor que en Kitava, eso seguro, porque tienen mucho menos acceso a alimentos de origen vegetal. Entonces, gran parte de su dieta se basa en alimentos de origen animal. Aún así, tenemos aquí que considerar algunas cosas. Es verdad que la dieta es una dieta hiperproteica, pero no parece ser una dieta tan alta en grasa como sería expectable. No es una dieta baja en grasa, lógicamente, pero tampoco es una dieta tan alta en grasa como sería expectable. O sea, es una dieta que tiene una cantidad de proteína bastante alta, y la cantidad de hidratos de carbono empezaron a aparecer ahora algunos yo he leído algunos artículos incluso que hacen referencia a datos más antiguos que se han obtenido hace ya muchos años, inicio del siglo XX, en los esquimales, que indican que como ellos ingerían varios órganos, no solo la carne, pero también órganos, como el hígado, por ejemplo, y además de eso también la carne, y lo ingerían muchas veces después de matar al animal, lo que podrá ocurrir es que su ingesta de glucógeno, sí, que es, vamos a decir así, está para la carne, para el reino animal, como el almidón está para el reino vegetal. Entonces, la reserva de glucosa que tenemos nosotros los mamíferos, y en este caso significa que quizás su ingesta de hidrato de carbono tampoco era tan baja como se pensaba. Y algo también interesante es que gran parte de ellos tienen una alteración genética que hacen con que no consigan entrar en cetosis. Entonces tampoco era una dieta cetogénica, no solo porque era una dieta alta en proteína, pero también porque quizás tenía más hidratos de carbono de lo que se pensaba, y quizás aún más importante, porque muchas personas del Ártico, no solo esquimales, pero también otras poblaciones de Siberia, por ejemplo, nativas de Siberia, tienen esta alteración genética que hace con que tengan dificultad en producir cuerpos cetónicos.
Entonces es algo también que es distinto de lo que tradicionalmente se piensa y se dice de los esquimales. Dieta bajísima de hidratos de carbono y una dieta siempre cetogénica y están en cetosis todo el año. Ujú. Bueno, eso no parece ser verdad. El de la cetosis, ahora tenemos evidencia que no es así y también parece haber alguna que quizás los que hacían su dieta tradicional, estoy hablando de esos, no de los que ya están aculturados Ujú. y que ya empezaron a introducir alimentos occidentales, podrían también estar ingiriendo hidratos de carbono a partir del, en este caso, del hígado e incluso del músculo de mamíferos, si hablamos en este caso de el glucógeno. Ujú. Y eso sería un comentario. El segundo comentario es que hablamos también de una población que está en el extremo y que para la mayoría de nosotros no representa lo que fue nuestra historia evolutiva. Entonces hablamos, como tú has dicho, de outliers. Los que han representado nuestra historia evolutiva se han situado en latitudes más bajas. Y gran parte de nuestra historia evolutiva, en cuanto a especie, ha estado en latitudes bastante bajas, más cerca del Ecuador. Y esto significa que yo no creo que podamos utilizar los esquimales para defender, yo no estoy diciendo que en determinadas situaciones una dieta cetogénica no sea adecuada, existen varias situaciones Como patológicas, terapéuticas, ¿no? claro, Sí. donde la dieta cetogénica parece ser sí adecuada, entonces no estoy en contra de la dieta cetogénica, tampoco estoy en contra de la dieta alta en hidratos de carbono, ambas en su lugar, entonces hay que saber cuál es el contexto y el objetivo, lógicamente. Pero lo que estoy diciendo es que utilizar los esquimales como demostración que nosotros estamos adaptados para una dieta cetogénica y una dieta muy pobre en hidratos de carbono, o una dieta muy alta en alimentos de origen animal y muy pobre en alimentos de origen vegetal, creo que es inapropiado. Ujú. A ver, el tema este que has comentado de la cetosis, yo hablé de él hace tiempo, estuve estudiando y lo que decías tú, parecía ser que por vía gluconeogénesis realmente, por tanto proteína, no pudieran estar en cetosis, pero luego resultaba que tenían ay, no me sale ahora, una Mutación adaptación, mutación, genética. eso, gracias, mutación genética, que cuanto más cerca viven de la costa, más tenían la mutación y tampoco estaban. Con lo cual eso pues ya lo desterramos, como bien has dicho, lo de la cetosis. Pero realmente, ¿qué opinas de su alto consumo de grasas saturadas? O sea, sí, ya me has dicho que no es lo normal, ¿no? Que son los, pues, como los raros de esta alimentación evolutiva. Pero ¿qué opinas de un consumo alto de grasas saturadas en la dieta? Pues que puede ser problemático, ¿por qué? Depende del contexto una vez más. Tengo siempre que decir esto. Yo sé que esta respuesta parece, bueno, No, bueno, ya pero está. prefiero que me digas eso, porque, o sea, Pero yo creo que realmente esto es el importante, siempre mirar el contexto. Cada vez más, yo creo que aislar variables es algo que no deberíamos hacer. Nosotros estamos expuestos a muchos factores y todos ellos cuentan, unos más que otros, dependiendo también del individuo, pero todos cuentan, entonces tenemos que tener una visión, creo yo, cada vez más global. Entonces, pues, dicho esto, vamos a hablar un poco de grasas saturadas. Como te he comentado, los tres ácidos grasos saturados más prevalentes en nuestra dieta, mirístico, el palmítico y también el láurico, en menor grado en la dieta occidental, en la dieta equitable ya hemos visto que en mayor grado, aumentan colesterol total, aumentan colesterol de las LDL, pero también aumentan colesterol de las HDL. Sabemos que el palmítico y el mirístico, a nivel de la ratio colesterol total, colesterol de las HDL, no influye, o sea, no lo altera, no lo aumenta, pero tampoco lo disminuye, y sabemos que el láurico lo disminuye. Ya el esteárico parece tener un efecto más neutro a nivel del colesterol total y colesterol de las LDL. Después hay el efecto de los ácidos grasos saturados también en la inflamación. Sabemos que, yo no quiero entrar en grandes detalles, pero sabemos que principalmente el palmítico y el láurico, son ácidos grasos que se pueden conectar, ligar a receptores que existen en células del sistema inmune
se llaman receptores del tipo Toll, para quien quiere saber más, en inglés se llaman Toll-like receptors, y esos receptores del tipo Toll también son receptores a los cuales se ligan, por ejemplo, estructuras que existen en bacterias, como los lipopolisacáridos. Y esas estructuras, al ligarse a esos receptores, son una forma de alertar a una célula del sistema inmune para una posible invasión bacteriana. O sea, aquí está una bacteria, tengo que reaccionar frente a ella para inducir una respuesta inmunológica, una respuesta inflamatoria rápida. El problema es que esos lipopolisacáridos presentes en bacterias son, como el nombre indica, constituidos también por lípidos y contienen ácidos grasos, estos saturados que he comentado, y esos ácidos grasos permiten o son clave para que la ligación entre los lipopolisacáridos y el receptor en las células del sistema inmune resulte en una respuesta inflamatoria. Entonces, lo que se ha descubierto es que esos ácidos grasos, también aislados, también pueden inducir la respuesta inflamatoria, independientemente de estar dentro, a ser parte de la estructura de los lipopolisacáridos. Y eso llevó a que se empezara a decir, entonces los ácidos grasos saturados también son inflamatorios. Pero claro, una cosa es ver el estudio in vitro, otra cosa es después ver si realmente aumenta la inflamación en estudios en humanos. Y ahí sí la cosa ya es siempre más complicada, porque es mucho más difícil también quitar de la ecuación el hecho de que muchas veces estos ácidos grasos saturados están presentes en la dieta y es una dieta que no es adecuada y un estilo de vida que no es adecuado, y en personas también muchas veces que ya tienen alteraciones metabólicas. Y eso es algo importante comentarlo, porque existe, por ejemplo, un estudio interesante que va un poco en la línea de lo que te he comentado de Quitaba. ¿Te acuerdas que he dicho que en Quitaba ingieren poco ácido palmítico? Sí, pero lo producían ellos. Sin embargo, lo producen porque ingieren una gran cantidad de hidratos de carbono. Pues lo que sabemos es que personas que tengan resistencia a la insulina y con ello hiperinsulinemia compensatoria, o sea, que ya tengan síndrome metabólica, vamos a decir así, y que hacen una dieta muy alta en hidratos de carbono, ellos producen bastante ácido palmítico y producen y no lo utilizan. Entonces, ahí sí que podríamos tener un efecto adverso significativo si empezáramos a ingerir una gran cantidad también de ese ácido graso saturado, de ácidos grasos saturados en general, teniendo en cuenta que la mayoría son ácidos grasos palmítico, mirístico y láurico. Entonces, en personas que ya tengan alteraciones metabólicas y que al mismo tiempo tengan una dieta también alta de hidratos de carbono, una ingesta alta de ácidos grasos saturados, yo creo que puede resultar en deslipidemia y agravar la inflamación. Pero hay un estudio muy interesante en que personas que han hecho incluso las dos dietas hipocalóricas, creo que eran 1500 kilocalorías, y lo que se ha visto es que una era muy baja en hidratos de carbono y la otra muy alta, muy alta no, el normal de hidratos de carbono, más del 50% de las calorías totales diarias ingeridas. Y lo que se ha visto es que a pesar que el grupo de la dieta baja en hidratos de carbono estaba ingiriendo 3 veces más grasa saturada que el grupo de la dieta alta en hidratos de carbono y baja en grasa, después se ha visto que la cantidad de ácido palmítico producido la cantidad de ácido palmítico que ha aparecido en los ésteres del colesterol de las personas haciendo la dieta baja en grasa y alta en hidratos de carbono era incluso superior a la cantidad de ácido palmítico presente en los ésteres del colesterol de las personas que hicieron la dieta baja en hidratos de carbono y con 3 veces más grasa saturada que el otro grupo. O sea, una vez más, no somos solo lo que comemos, somos también lo que hacemos con lo que comemos. Entonces, yo creo que ingerir grasas saturadas en el contexto de una dieta alta en hidratos de carbono, hipercalórica, y en personas que ya tengan alteraciones metabólicas, puede sí ser peligroso. Pero hacer una dieta con más grasa saturada en personas que sean sanas, que no tengan deslipidemia, que no tengan alteraciones metabólicas, que hagan ejercicio y que incluso tengan una dieta
baja hidratos de carbono, quizás no tenga ningún efecto adverso. O sea, volvemos igual al mismo punto de antes, ¿verdad? De que si el contexto es bueno, un nutriente concreto no va a hacer daño, pero un nutriente concreto, si el contexto es malo, va a hacer daño. Eso es lo que eso es mi tesis, vamos a decir así, es. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues, bueno, quería comentar así, no sé si quieres meterte mucho, bueno, aunque sea solo de pasada, que es el único, yo creo, población ancestral o paleolítica, los inuit, que encontré, bueno, en el libro de Staffan, que decía, joder, que sí que sufrían un problema que era osteoporosis, ¿no? Parece ser principalmente igual por la falta de sol, ¿no? En esos ritmos así circadianos que tienen ellos. Hay varias posibles explicaciones. Pues, Efectivamente, lo que está si quieres diciendo. no nos metemos mucho, solo así un poco de pasada. Me gustaría preguntártelo así porque es una cosa que me chocó mucho, ¿no? No, pero es una buena pregunta y realmente es así. O sea, densidad mineral ósea en los esquimales parecía ser menor que en caucasianos. O sea, personas caucasianas, estamos hablando de personas de origen europea, entonces, incluyendo varios americanos cuyos antepasados han sido emigrantes. Bueno, mayoría de los americanos, con excepción de los nativos de allí, que ya están allí hace miles de años, son inmigrantes. Y con eso también ya dice mucho de lo que están haciendo Estados Unidos relativamente a la inmigración. Pero bueno, seguimos y no nos matamos en política y en Trump, que estropea cualquier discusión. Volviendo a los esquimales, realmente ellos tenían menor densidad mineral ósea. Y a pesar de eso, las fracturas, porque tú puedes tener menos densidad mineral ósea, pero aún así no sufrir de fracturas osteoporóticas. O sea, lo que determina la salud ósea no es solo el contenido mineral óseo, importa lógicamente, pero también importan otros factores, como por ejemplo el colágeno, o sea, la proteína. El colágeno es la principal proteína que tienes en el hueso, por ejemplo, y varios otros factores. Entonces, no es solo la densidad mineral ósea que importa. Ese es un detalle importante, pero la mayoría de los estudios que han sido hechos, que yo sepa, en los esquimales, lo que han realmente evaluado fue la densidad mineral ósea, que sí que era menor, y eso se explica por una dieta con menor contenido de calcio. Yo no diría tanto por la vitamina D, porque la dieta tradicional de Kitava puedes obtener con ella aproximadamente 1000 unidades de vitamina D3 al día, lo que ya es bastante significativo si tienes en cuenta que muchas personas en nuestro mundo producen e ingieren menos que eso, porque no ingieren fuentes de vitamina D, que son esencialmente pescados de agua fría, o porque se expone muy poco al sol. Entonces, en los esquimales, incluso los niveles de vitamina D podrán ser superiores a los niveles que encuentras en muchas poblaciones de países industrializados. Entonces, yo no creo que la vitamina D per sí en los esquimales sea la principal explicación para esto, pero también puede ser una. Creo que la baja ingesta de calcio es una explicación posible. La otra, a pesar que sobre esto aún también hay mucha controversia, la otra podrá ser que la carga ácida de la dieta de los esquimales sea muy alta y aumente también la excreción de calcio. Y con eso podrá también, y esto combinado con una baja ingesta de calcio, podrá también llevar a un balance de calcio que no sea óptimo. Y realmente hay evidencia que el balance de calcio en los esquimales no es óptimo. Y esto puede ser per sí ya una posible explicación. Yo creo que quizás sea la principal. Pero aún así, como he comentado, eso no significa que ellos tengan necesariamente más fracturas óseas. Y Staffan en su libro habla de eso, y lo que él comenta es que a pesar que realmente existe menor densidad mineral ósea, eso no quiere decir que ellos tengan más fracturas. Y eso es algo que tú encuentras también en otras poblaciones. Por ejemplo, en África también tienes poblaciones en que la densidad mineral ósea es menor porque tiene muy baja ingesta de calcio, no por la vitamina D porque se expone al sol, pero porque la ingesta de calcio es bajísima, pero aún así no tiene más
fracturas osteoporóticas. Entonces creo siempre que tenemos que tener en cuenta todos los factores, una vez más, que contribuyen para la salud ósea, y aquí tener fracturas no depende solo entonces de la densidad mineral ósea. Mira, te iba a hacer esta pregunta ya para el final, pero aprovechando que lo has nombrado, ¿tienes alguna hipótesis de factor concreto, bueno, aunque ya me estás diciendo que depende de lo general, en cuanto al elevado número de fracturas de cadera que tenemos hoy en día, ¿no?, cuando nos vamos haciendo mayores? O al final, o sea, no hay ningún factor, ¿crees que hay algún factor que sobresalga sobre los demás, o al final viene a ser un poco pues el estilo de vida que estamos comentando? Es el estilo de vida de un modo general, pero yo tengo varias posibles explicaciones que no son mutuamente exclusivas, o sea, que actúan en sinergia. No puede ser, es una, y si es esta no es la otra. No, todas ellas son posibles y pueden coexistir y actuar de forma sinérgica. Una, realmente, la más simple de todas, es que la ingesta de los varios minerales necesarios para mantener una adecuada densidad mineral ósea, que incluye no solo el calcio, pero muchos otros, como el magnesio, por ejemplo, sea subóptima. Entonces, eso es una primera. Una primera explicación. Entonces, una ingesta subóptima de los varios minerales necesarios para tener una adecuada densidad mineral ósea. Una segunda explicación podrá ser, y eso depende lógicamente de la dieta inadecuada. No entrando en muchos detalles sobre ello, sigamos para la segunda explicación posible. Otra sería entonces quizás la deficiencia de vitamina D. Otra explicación sea una insuficiente ingesta de vitamina K. Sabemos que la vitamina K es muy importante para que el calcio se pueda ser depositado en la matriz mineral ósea. Y la ingesta de vitamina K por muchas poblaciones es muy baja. Entonces esa puede ser otra explicación. Una otra explicación puede ser el sedentarismo. La actividad física es fundamental para tener una adecuada salud ósea y también para evitar una caída, y como es lógico, si tienes más caídas, el riesgo de fracturas aumenta, y esto es algo muy obvio. Sí. ¿No? Otro factor también bastante importante y que no se habla tanto a nivel de medidas de salud pública, pero a nivel de investigación sí que se habla bastante, es la inflamación crónica de bajo grado. Se sabe que cuando tú tienes inflamación crónica, tú tienes activación de vías, no importa entrar en detalle, pero tienes activación de vías que aumentan la formación y la activación de una clase de células que causan reabsorción ósea, que se llaman osteoclastos, y que la propia inflamación aumenta directamente la reabsorción ósea. Entonces, tienes varios factores que pueden contribuir, siendo que la inflamación crónica de bajo grado es causada por un estilo de vida y una dieta inadecuados, que pueden contribuir para la elevada prevalencia de fracturas de cadera que hoy en día, desde hace ya varios años, pero hoy en día sigue en varios países occidentales. Incluso mi abuela, que vivía en un medio rural, ha muerto desafortunadamente, en parte porque ha estado prácticamente 2 años en una cama después de haber sufrido una fractura de cadera. Sí. Mi abuelo también las tiene fastidiadas, por eso es lo que me resulta curioso. Bueno, ya indagaremos por ahí, que es que cada tema tiene mucho para seguir tirando. Vamos ya, Pedro, si quieres, a la última parte de la entrevista, a cuestiones prácticas, porque nos hemos metido en cosas igual muy complicadas, pero ahora vamos a lo práctico, ¿no? A lo que los oyentes pueden realmente tomar acción y cogerlo como hábito y hacer, ¿no?, en su día a día. ¿Qué comprarías en un supermercado y qué no? Okay. Eso es siempre más complicado, pero bueno, yo diría para buscar la parte del supermercado donde tienes las verduras y la fruta, vale, que eso fuera la base. Esto de una forma general, y cada caso es una forma general. Bueno, entonces vete a la parte donde tienes las hortalizas, donde tienes la fruta, que eso sea la base, los tubérculos, los frutos secos. Busca el pescado, el más posible pescado que sea sostenible y que sea de mar. Busca la carne, y yo tengo busca carne, pero yo no ingiero una gran cantidad de carne.
Yo lo que intento hacer es buscar, ingerir alguna carne, sí, pero intento que sea carne ecológica de animales que viven en condiciones adecuadas, o sea, no en animales que están encerrados en condiciones que yo no consigo entender y que no y contra el cual yo soy, o sea, soy totalmente contra la forma como se tratan los animales, poniéndolos tratándolos de una forma totalmente inadecuada. Entonces estoy en contra de eso. Entonces intento buscar carne y huevos de animales que vivan al aire libre y que tengan una vida digna, vamos a decir así. Y si es ecológico, mejor, pero lo más importante es que tenga una vida digna y que... Entonces ahí es mi parte ética hablando. Entonces eso es lo que intento hacer, buscar huevos, buscar carne, pero de animales que tengan entonces una vida digna. Pescado que sea sostenible y de mar, frutos secos, tubérculos, las hortalizas, la fruta. Vale. Y después lo que intento hacer es suplementar una dieta basada en todo esto con algunos cereales y con algunos lácteos. También lo hago, pero no en cantidades muy altas. Y esto es lo que normalmente intento hacer, y entonces diría que aparte de esto, quizás en el supermercado el más importante sería evitar los alimentos procesados y en especial los ultraprocesados. Perfecto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero ¿sabes qué pasa? Que al supermercado que voy yo no tiene carne de animales criados en libertad, ni... ¿Sabes? O sea, tiene el típico cerdo de granja estos encerrados y tal, no tiene animales de pasto ni ecológicos. En ese caso, bueno, por razones éticas ya me has dado tus razones, o sea, lo entiendo, pero por razones de salud, siendo egoístas, ¿esa carne comerías? ¿Con qué frecuencia? ¿Intentarías a toda costa buscar la otra opción? Yo intento siempre buscar otra opción. En mi mismo huevos, tú consigues huevos de gallinas que andan al aire libre en supermercados que no tengan el ecológico, pero consigues de gallinas que por lo menos están al aire libre. Eso ya sería mejor. Después, por motivos de salud, olvidando lo ético, si estás buscando la carne, teniendo en cuenta también, en primer lugar, que el perfil de ácidos grasos de una carne de pasto es distinto del perfil de ácidos grasos de una carne de un animal que es alimentado con pienso. Exacto, sí. Yo buscaría en ese caso una carne más magra. Yo no estoy diciendo que yo diga a las personas que no ingieran grasa, ya hablamos bastante de eso. Lo que estoy diciendo es que si no consigues la carne de animales que sean de pasto, pues busca entonces la carne que sea más magra, que tenga menos grasa. No solo porque el perfil de ácidos grasos no es igual al de una carne de pasto, pero también porque puedes tener acumulación de varios xenobióticos que son liposolubles en la grasa de esos animales. Si estamos hablando de ecológico, en principio la probabilidad de acumulación de algunos xenobióticos en la grasa de esos animales va a ser menor. Pero aún así el perfil, aunque sea ecológico, va a ser, ¿no? Si se alimenta con grano, va a ser también el omega 6 más alto. El perfil va a ser distinto, lógicamente, claro. Bien. Entonces, pasto el mejor y ecológico, en parte también para evitar que tú te estés exponiendo a varios contaminantes, varios de ellos liposolubles que pueden ser acumulados en la grasa de los animales. Entonces, una cosa es comer un poco, otra cosa es cuando empiezas a hacerlo a lo largo de toda tu vida y en cantidades cada vez más grandes, y además de eso, teniendo en cuenta también que tú te expones diariamente a varios ya contaminantes. Y esto va aumentando, o sea, la carga de exposición aumenta. Entonces, todo lo que podamos hacer para disminuirla, mejor. Genial, buscaba una respuesta así como esa, porque al final realmente, desde aquí yo también lo digo, mejor carne de pasto, pero por ejemplo ternera pues es más o menos fácil encontrar. Yo gallinas tengo la suerte de tener en casa y pues como seguro, pero muchas veces en el supermercado, gente, amigos, pero es que en el supermercado hay lo que hay, ¿no? Bueno, pues tener esa opción de que si no encuentras pollos de corral, pues mejor la pechuga en este caso, que la contramuslo, digamos, ¿no? Por ponerse el ejemplo. Eso es.
A ver, seguimos. Te he escuchado decir que muchas poblaciones ancestrales consumían algún tipo de bebida alcohólica, volviendo aquí al tema este oscuro del tabaco y alcohol y demás. Imagino que la que podemos comprar hoy en día igual tendrá diferencias con aquellas. Si tuvieras que elegir un tipo de bebida alcohólica, ¿con cuál te quedarías? Sería difícil decirlo, pero sí, el alcohol primero podía ingerirlo a partir de la propia fruta. La fruta, a partir del momento que entra en fermentación, puedes tener alcohol. Pues puedes generar, o sea, algunos azúcares generan alcohol. Entonces podrían ingerir alcohol a partir de fruta fermentada. Y después algunas poblaciones, mira, por ejemplo, los chimani, realmente ellos hacían bebidas alcohólicas. Los chimani, por ejemplo, de Bolivia, hacen algo que se llama chicha, que es un tipo de cerveza que es hecha con yuca, maíz y yo creo que, no sé si en España llamáis banano, que es el plátano grande, que se cocina. Ay, pues no lo sé. Banana Bueno, puede ser, no lo sé, no lo sé. es un plátano Pero no, no que... el plátano macho este que hay que cocinar, ¿no? Otro, que se puede Sí, comer es el también. plátano macho, bueno, Ah, eso, plátano macho. plátano macho, vale, vale, sí. Lo tienes que cocinar porque es muy rico en almidón. Sí, ese. Entonces lo hacen a partir de ahí, yuca, de maíz y de ese plátano macho. Y producen la chicha, por ejemplo. Entonces sí Ujú. la ingieren. Es un tipo de cerveza. Y tienes otras poblaciones que también utilizan algunas bebidas alcohólicas. El alcohol, claro que aquí entramos siempre en un tema controverso. Decir que ninguna cantidad de alcohol es segura, a mí me parece también que esa es una posición radical que no se basa totalmente en la evidencia. Por otro Ujú. lado, también recomendar alcohol, yo entiendo que sea también peligroso, teniendo en cuenta que el alcohol es la droga que más muertes causa en el mundo y accidentes Sí, que podrían ser todos prevenidos. Entonces yo entiendo también esa posición más radical de no podemos recomendar alcohol, que es una irresponsabilidad. Aún así, tienes varias poblaciones en el mundo y aquí ya saliendo de estas poblaciones tradicionales y yendo a poblaciones, por ejemplo, mediterráneas, que sí que ingieren algo de alcohol a diario y hablamos de poblaciones en que la salud parecía ser mejor que la que hoy en día tenemos. ujú. Eh, entonces el vino tinto, por ejemplo, tiene estudios de intervención demostrando que cantidades pequeñas no tienen efectos adversos a nivel inmunológico, metabólico, y esto me llevaría a concluir que quizás para la mayoría de las personas un poco de vino tinto no sería un problema y quizás hasta pueda tener algún beneficio, puesto que el vino tinto tiene algunos fitoquímicos y el alcohol tiene algunos efectos, como por ejemplo aumentar la vasodilatación. Esto en cantidades bastante moderadas. Ujú. Claro que aquí definir lo que es la cantidad óptima para todas las personas, yo creo que ahí sí que entramos en un campo ya más difícil. Es decir, todo el Sí. mundo beber un vaso de vino al día, también tengo alguna dificultad en decirlo. Lo que digo es, si quieres beber algo de alcohol, intenta que sea poco y que sea vino tinto. Si no Ujú. bebes alcohol, tampoco te No obsesiones lo en metas, ¿no? No lo usar metas. alcohol. Sí. Yo también cuando hablo de alcohol y eso me gusta comentar lo del efecto de Rosetto, ¿no? Cuando te juntas con los amigos a tomar una cerveza y tal, pues oye, también entiendo que se tiene esa parte positiva. No recomendando que te emborraches, pero ese puntillo de social mediterráneo, ¿no? Que hablamos aquí. Bueno, sí, Sí, la parte social hoy en día cada vez claro, salen más estudios por eso, demostrando eso, por que eso. el estrés psicológico, donde influye entonces tu entorno social, familia, amigos, afecta a tu riesgo, por ejemplo, de cáncer, de algunos tipos de cáncer y de Ujú, enfermedad cardiovascular. ujú. Entonces hoy se empieza a estudiar bastante también el entorno social y esto significa que cuando hablamos de adoptar un estilo de vida adecuado, también deberíamos hablar de adoptar los amigos adecuados, vamos a decir así. También, también. Bueno, venga, para ir terminando, ¿crees que hace falta ir a una alimentación de hace más de 10.000 años, o sea, paleolítica, o la que podían tener nuestros abuelos es suficiente? Y bueno, te quiero hacer respecto a esto un par de preguntas así con los malos de la película, ¿no? Que solemos nombrar en el mundillo paleo, que son cereales y lácteos, en este caso grasas. Has comentado que las poblaciones ancestrales no tomaban grasas aisladas. ¿Qué te parece
una mantequilla de animales de pasto, ¿te parece problemática? Si el resto está bien. Bueno, es una pregunta que tampoco es tan fácil, pero una vez más depende del contexto, lógicamente, claro. Claro. Ya lo he dicho muchas veces y lo digo otra vez, pero si me preguntas entre mantequilla, aceite de oliva virgen extra, al día de hoy, puedo estar equivocado, al día de hoy por lo menos la evidencia científica me lleva a creer que quizás el aceite de oliva virgen, extra virgen, sea mejor que la mantequilla. Y incluso tienes varios estudios de intervención que sugieren que realmente el aceite de oliva virgen extra puede tener efectos beneficiosos en la reducción de la inflamación, del estrés oxidativo y con ello de la oxidación de lípidos como las LDL, por ejemplo, siendo que las LDL cuando se oxidan pueden sí ser más aterogénicas y además de eso puede mejorar también el perfil lipídico. En especial cuando sustituí a hidratos de carbono viniendo de cereales refinados, por ejemplo, o a otras fuentes de grasa, como por ejemplo los aceites como aceite de maíz y aceite de girasol. Entonces el aceite de oliva virgen extra lo veía como una mejor opción que la mantequilla, pero algo de mantequilla tampoco veo problemático dentro del contexto todo que estamos hablando. Cuanto a todo el resto que has hablado de la dieta, ¿qué podríamos hacer a nivel de cambios en la dieta sin tener que ir al paleolítico? Y lógicamente ninguno de nosotros puede ir al paleolítico. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Que la dieta sea... Primero que todo, vamos a empezar, yo creo que es siempre más importante empezar por lo que sabemos que es más problemático y después empezar a mejorar los pequeños detalles. Sí. Entonces, el más problemático son hoy en día los alimentos ultraprocesados y procesados. Disminuir la ingesta de ellos, aumentar la ingesta de verduras, de fruta, utilizar como principales fuentes de hidratos de carbono, en mi opinión, los tubérculos y la fruta, las verduras, algo de legumbres también, cereales que sean menos refinados posibles, a pesar que hay mucha controversia sobre eso, sobre la cuestión también del trigo, el centeno, cebada, de sus proteínas, como por ejemplo el gluten, a pesar que hay mucha controversia sobre eso, lo sé, pero yo creo que quizás intentar buscar cereales que no contengan gluten. Tienes el trigo sarraceno, tienes arroz, y varios otros tipos de cereales. Si hablas de cereales con gluten, como el trigo, por ejemplo, intenta buscar trigos más ancestrales, porque, por ejemplo, existen proteínas en el trigo como inhibidores enzimáticos, no solo el gluten, pero inhibidores enzimáticos que pueden aumentar la inflamación, por lo menos si en modelos animales lo hacen, y in vitro también, y que en trigos más ancestrales están presentes en menores cantidades. Por otro lado, tienes algunos estudios incluso en celíacos con trigos más ancestrales, como el emmer, que es como el emmer, por ejemplo, y el einkorn, que son trigos que en algunos celíacos no parecen causar reacción como causa el trigo y el centeno y la cebada. Entonces quizás trigos más ancestrales fueran mejores. Fermenta el más posible el cereal, no sea solo fermentación con levaduras, pero también fermentación láctica. Eso es la masa madre, que lo hacían ahí sí que lo hacían nuestros bisabuelos y tatarabuelos. Sí. Quizás sea una mejor opción para ingerir el cereal. Y todo aquello que he comentado, buscar pescado que sea sostenible, de mar, que sea más pequeño para tener menor contaminación con mercurio, buscar la carne y huevos de animales alimentados de pasto y no con pienso, y después a nivel de bebidas, que el agua sea la principal bebida. También tienes algunas plantas que podrías utilizar y hacer infusiones. La que tiene más evidencia es la Camellia sinensis, o sea, el té verde. También podrías introducirlo quizás en tu dieta, introducir especias que sean fuentes de fitoquímicos que podrán tener acciones beneficiosas en la inflamación, en el estrés oxidativo.
Y después, aparte de la dieta, que sea entonces una dieta lo más tradicional posible y basada en comida real, teniendo en cuenta todo esto que he comentado, y que en casos particulares podrás tener que aumentar la cantidad de proteína o aumentar la cantidad de grasa o reducir la cantidad de hidratos de carbono, aumentar los omega 3 o lo que sea, eso depende de cada individuo. Y aún dentro de la dieta, dentro de los lácteos, busca que los lácteos sean más posible fermentados. Y después tienes todo el estilo de vida, que ahí hablo de empezar a hacer ejercicio físico, que hablamos entonces de algo controlado, algo estructurado, planificado, pero también aumentar la actividad física en tu vida diaria. El movimiento, sí. El movimiento, no solo ejercicio, pero movimiento en tu vida diaria. Tener un sueño adecuado, un ritmo circadiano adecuado, eso cada vez parece cada vez existir más evidencia que eso influye mucho en tu salud. Regular, gestionar el más posible tu estrés, disminuir tu exposición a varios contaminantes ambientales, tener algo de exposición solar que sea adecuada de acuerdo a tu tipo de piel, de que sea adecuada a la hora del día, a la estación del año, a la latitud en que tú estás. Y además de eso, y yo diría para tener una actitud también positiva en la vida, porque cada vez también aparecen más estudios diciendo que las personas que tienen una actitud más positiva y que enfrentan mejor las adversidades también tienen aparentemente menor riesgo de algunas enfermedades. Yo creo que ha sido un buen resumen general de todo lo que nos has comentado. Pedro, pues ya para terminar, un par de preguntillas ya, estas sí que son fáciles. Un libro que nos recomiendes, de lo que sea. Bueno, sobre esto yo tengo que recomendar el libro de mi amigo ya fallecido Staffan Lindenberg, Food and Western Disease. Eso sí. Para mí sería el libro que yo recomendaría. Creo que es un libro que toda la gente que le gusta la nutrición lo debería leer. Sí. Sería para mí mi primera recomendación. También va a salir ahora brevemente un libro de alguien que me gusta muchísimo y que lo conozco personalmente, que es Michael Crawford. No sé exactamente cómo se va a llamar aún el libro, pero su libro, la primera edición se llamaba The Driving Force, era su libro, y ahora no sé si esta segunda edición va a ser el mismo nombre o no, pero es Michael Crawford, profesor Michael Crawford de Inglaterra. Vale, lo pongo ahí en las notas del episodio también, vale, profesor. Creo que este libro realmente merece la pena comprarlo. Él es muy, muy bueno. Después existe un libro que me he leído recientemente que también recomiendo. No es de nutrición, pero creo que todos lo debían leer, quien se interesa por estos aspectos más históricos, que es Sapiens. Sí, lo he leído hace poco, sí. Es un libro que también merece mucho la pena leerlo. Y después dentro de la nutrición existen lógicamente varios libros dentro de la nutrición y dentro de la salud, pero yo creo que estos que te he comentado serían mis primeras opciones. Vale, estos tres. Y ya por último, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, me podéis encontrar en Lisboa, pero me podéis encontrar online en nuestra web, nutriscience.pt, o para quien habla español, nutriscience.es. Y ahí es donde escribimos algunos artículos, no solo yo como mis compañeros que he comentado, Fernando Mata, Óscar Picasso, Marilán Fontes. En nuestro blog escribimos algunos artículos. Y también ahí tenemos varios cursos que impartimos en Portugal, España y otros países de habla portuguesa y hispana, como América Latina. Y tenemos también varias formaciones online impartidas por nosotros o por otros compañeros nuestros. Y después en las redes sociales, en Facebook e Instagram, también estoy. Me podéis encontrar como Pedro Carrera Bastos y podéis encontrar también donde escribimos también nosotros 4 para las redes sociales de NutriScience en Facebook e Instagram. También podéis encontrar ahí NutriScience, en portugués es NutriScience Education and Consulting, es lo que está en portugués, en Facebook y en Instagram.
Y la de España es NutriScience Academy en Instagram y NutriScience España en Facebook. Vale, lo pongo en las notas del episodio para que los oyentes pues se puedan meter ahí para verlo. Muchas gracias por eso. Vale, Pedro, pues nada, muchísimas gracias a ti por esta entrevista difícil, ¿no? Al límite de lo que no sabemos y de lo que sabemos y de lo que no, que al final es, pues eso, es el punto ahí de, yo creo, el más interesante. Y nada más, pues de verdad darte mucho las gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Muchas gracias. Venga, Pedro, un abrazo. Un abrazo, amigo, un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta aquí la entrevista con Pedro, espero que os haya resultado muy interesante, que os haya resuelto quizá algunas dudas, ¿no? de esta alimentación paleolítica, de poblaciones ancestrales y demás, y sobre todo que pongáis en práctica pues esto que nos ha comentado Pedro, ¿no? Esto de a la hora de cuando vamos al supermercado, que al final, bueno, al supermercado, o al mercado, o a la tienda donde vayáis, ¿no? A comprar, que al final es lo más importante, ¿no? Poder este conocimiento llevarlo pues a nuestro día a día, que muchas veces nos quedamos así con datos y no somos capaces de rematar, ¿no? Bueno, pues esta vez hemos sido capaces de traducir esto a los hábitos, a hábitos de alimentación, oye, para poder llevarlos a cabo. Así que nada más, pues lo dicho, espero que os haya gustado la entrevista, que pongáis en práctica lo que habéis aprendido aquí, si es que habéis aprendido algo. Y nada más, si os ha gustado, os agradecería que la compartierais por ahí a vuestros amigos, vecinos, familiares, novios, novias, compañeros de trabajo, amigos, los que tenéis redes sociales, pues en redes sociales y allá donde esté, ¿vale? Os dejo en las notas del episodio el libro, bueno, el enlace al libro de Staffan, el enlace al libro de Driving Force, los enlaces a redes sociales de tanto de Pedro como de NutriScience, también de Instagram, y al libro de Sapiens, el de Animales a Dioses. Ese es el más fácil de leer, bueno, principalmente porque está en castellano, pero es así más un idioma más narrativo, y me lo he leído hace no mucho también y es bastante interesante. Bien, pues nada más, pasad muy buen fin de semana y sed felices. Adiós.